Amigos de Blanca Hilda Online, me da mucho gusto saludarlos. Agradezco como siempre su preferencia y bueno, hoy vamos a tocar un tema que de verdad es muy interesante y sin duda alguna muchos de ustedes me van a dar la razón, porque hay un tema del cual no sabemos si es realmente necesario o si es una vanidad, pero bueno, la cirugía estética ahí está. Doctor Aristides Arellano, ¿cómo está? Me da mucho gusto saludarlo. El doctor Aristides Arellano es uno de los cirujanos plásticos más reconocidos en Puebla, en México y a nivel internacional. Y gracias por la oportunidad de platicar hoy con usted. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal, Blanca Hilda? Un placer estar con usted, con toda su audiencia. Ya sé que tiene mucho público atrás de usted y eso pues obviamente nos enriquece a todos. Muchas gracias por buscarnos y permitir que estemos con todos ustedes. No, doctor, al contrario, la agradecida soy yo porque sin duda alguna, bueno, usted es uno de los más destacados cirujanos plásticos. Y bueno, este tema nos obliga a platicar, doctor, ¿qué nos pasa? ¿La cirugía estética es una necesidad, es vanidad o cómo podemos catalogarla? Porque reza el dicho que como te ve te trata, ¿es cierto? Y eso es verdad. Lamentablemente, en todo esto, la cirugía plástica ha ido cambiando, ha ido evolucionando. Ahora, contestando concretamente a su pregunta, ¿es una necesidad o es vanidad? Depende del punto de vista donde se quiera llevar esto. Si queremos ser tradicionalistas, obviamente es una vanidad, pero si queremos ir a la actualidad, usted lo mencionó como te ven, te trata. Entonces, generalmente en los trabajos, a las personas que llegan a cierta edad, si no se ven bien, si no tienen una actitud positiva en cuanto a la estética, ya sea corporal o facial, muchas veces les niegan el trabajo por este evento. Así que desde mi punto de vista, la cirugía plástica se ha venido convirtiendo en una necesidad para la mayoría de la población y específicamente la cirugía estética, donde en ella podemos tener desde los tratamientos quirúrgicos a tratamientos que no lleguen a ser cirugía y que permitan mejorar nuestra apariencia o por lo menos prolongar un poco más nuestra juventud. De esa manera no nos vemos pues presionados a jubilarnos previamente o simplemente que en la empresa nos retiren, nos liquiden o alguna situación de estas, porque ya no damos el perfil que la empresa quiere. Eso es impresionante que por encima de la capacidad que pueda tener una persona, pues tenga que ver la apariencia, pero pues eso es una realidad, doctor. Y ahorita que comenta con respecto a esto, hay muchos procedimientos que ya no necesariamente necesitan entrar a quirófano, ¿es cierto? Efectivamente, sí. Hay procedimientos tanto faciales como corporales que nos pueden ayudar pues a vernos más jóvenes, mejorar nuestra presencia, tanto desde el punto de vista con los uniformes o simplemente si necesitamos corbata o en el caso de las mujercitas que no se vea el rostro flácido o las clásicas manchitas que empiezan después de los embarazos, en fin, todo ese tipo de tratamientos se pueden ir corrigiendo sin necesidad de llegar a un quirófano. Y tenemos distintos elementos, por ejemplo, podemos ir con los peeling químicos, podemos ir con los láser, y dentro de los láser hay equipamiento de distinta intensidad, de tal manera que podamos ir justamente corrigiendo todo lo que es la parte de lo que sería manchas, cicatrices de acné, arruguitas y por supuesto el fotoenvejecimiento, que son de los factores faciales que más nos empiezan a afectar, sobre todo en etapas muy tempranas de la vida, cuando nos exponemos al sol en forma constante sin tener precauciones. Platicando un poco sobre esto, ¿quiénes somos más vanidosos? ¿Será que los hombres o será que las mujeres? Porque dicen que las mujeres somos las más vanidosas para este tipo de procedimientos, pero ¿usted qué opina? Bueno, usted ve una cantidad impresionante de pacientes. Mire, yo le puedo decir que en 30 años que llevo trabajando en esto, al principio no llegábamos ni al 1% en cuanto a la población masculina.
Actualmente, después de 30 años, el 50% de la población son femeninas y el 50% son masculinos. Y el motivo es que todos somos igual de vanidosos, tanto hombres como mujeres. Pero desde mi punto de vista, los hombres lo negamos, no lo aceptamos. Y ustedes lo hacen en forma un poquito más abierta. Y como que la costumbre es que la mujercita se arregle, se vea mejor. Eso a los hombres nos gusta. Así que yo creo que quién es más vanidoso, si el hombre o la mujer, yo creo que los dos somos igual. O será el tema de la autoestima, doctor? Por supuesto que cuando uno hace un procedimiento y queda complacido, la autoestima nos va a mejorar y nos vamos a ver, obviamente, pues con una autoestima más elevada, una autoestima lo más alto posible dentro de nuestro ser, y eso genera que seamos más productivos en nuestro trabajo y, por supuesto, tengamos una estabilidad emocional desde el punto de vista familiar y, por supuesto, todo lo que sería la parte de la sociedad que nos rodea. ¿Qué es lo que más le piden en los procedimientos quirúrgicos? Mire, es muy variable, depende de la edad del paciente, depende de ese rango en el que se encuentre. Por ejemplo, si hablamos de adolescentes, generalmente lo que más quieren hacer es lipotransferencia, rinoplastia y, por supuesto, todo lo que es la parte de el aumento mamario, en el caso de las chicas. En el caso de los varones, lo que quieren hacer es el marcaje abdominal para que se vean trabajados como si hubieran hecho mucho ejercicio. Luego, si vamos a las mujeres que ya fueron mamás y que están en el rango de los 20, 30 años, generalmente lo que quieren es lo que en Estados Unidos llaman el mommy makeover, que es volver a arreglar el cuerpo una vez que deciden ya no tener familia. Entonces, quitan toda la grasa acumulada, la pueden transferir a los glúteos, se hacen su abdominoplastía y por supuesto también pueden hacer todo lo que es la parte de lo que sería la mama, ya sea subirla, aumentarla, en fin, acomodarla otra vez para que el cuerpo se vuelva a ver juvenil. Si vamos en una edad mayor, por ejemplo, 50, 60 años, ya empezamos a trabajar áreas del rostro en donde arreglamos los parpaditos, levantamos la cara, en fin, todo va en función de las actividades de la persona y también de las necesidades o requerimientos de su trabajo o simplemente de la imagen que quiera proyectar. Y en el caso de los varones, también va aumentando las cirugías dependiendo de la edad. Igual, después de los 50 años, lo que más solicitan son párpados, el lifting facial o inclusive el trasplante capilar. Esto es una técnica que con los varones es muy frecuente. No es privativa de los varones porque actualmente estamos haciendo muchas mujercitas, ya que algunas de ellas por cuestiones hormonales pierden volumen de cabello y entonces estamos haciendo esta técnica directamente con ellas. Pero, por ejemplo, entre los 30 y 40, lo que más hacemos en los varones justamente es la liposucción, el lipomarcaje y todo lo que es la parte de aumento de pectoral para que se vean los abdómenes trabajados. También hacemos toda la definición de los brazos, bíceps, tríceps y demás, porque no todo mundo tiene el tiempo para estar en el gimnasio. Así que esas serían más o menos las cirugías frecuentes según el rango de edad de los pacientes. Doctor, qué tan riesgosa es una cirugía estética? Mire, una cirugía siempre tiene su factor de riesgo, sea estética o no. Podemos hablar hasta de un parto, una cesárea, y también tiene su riesgo, pero generalmente se han ido minimizando estos riesgos, ya que las técnicas actualmente, tanto quirúrgicas como no quirúrgicas, se han ido perfeccionando. Y esto ha permitido que sean procedimientos, la mayoría de ellos ambulatorios. Entonces el paciente viene por la mañana, se hace la cirugía y por la tarde va a casa. Solamente cuando son cirugías múltiples pueden llegar a quedar internados 1 o 2 días y eso sería básicamente la diferencia.
Luego, en cuanto al procedimiento quirúrgico, hoy en día la mayoría de los procedimientos están acompañados de tecnología innovadora que permite, por ejemplo, el ahorro de sangre, que no tengamos que transfundir al paciente. Ya se tiene muy establecido dentro de los parámetros quirúrgicos cuánto se le puede extraer a cada paciente. En fin, hoy en día no es vamos a ver cómo nos va, sino más bien aseguramos que nos vaya bien si mantenemos los rangos indicados por todo lo que es el conocimiento científico y que nos ayuda justamente a hacer que las pacientes y los pacientes evolucionen satisfactoriamente. El mayor problema que yo veo en esto es no tanto en sí la cirugía como tal, sino cuando se complica un paciente, generalmente es en el posoperatorio, porque cada persona tiene sus creencias y tiene su forma de interpretar justamente la parte de qué debo de hacer y qué no debo de hacer. Y justamente ahí es donde podemos variar mucho, ¿no? Una cosa es el concepto que el médico necesita que el paciente realice y otra cosa es lo que el paciente tiene en sus costumbres llevar a cabo y eso es lo que puede hacer que no cicatricen bien o que no tengan una evolución adecuada. Y le voy a poner un ejemplo. Es muy común que las mujercitas piensen que una abdominoplastía es lo mismo que una cesárea. En mi cesárea yo al día siguiente estaba haciendo mi vida normal, pero se olvidan de que ahí les sobra piel porque apenas tuvieron la cirugía y obviamente la piel que creció durante el embarazo sigue ahí. En una abdominoplastía les falta la piel, es una piel justa. Y esto hace que quieran hacer movimientos o quieran hacer alguna actividad que puede abrirles la herida. Entonces es muy importante que entiendan ese tipo de detalles y no que piensen que es muy similar una cosa a la otra. Generalmente pensamos que si se hace un tipo de procedimiento, pues ya te libraste de dietas, te libraste de hacer ejercicio y dices tú ya la hice, ya estoy bien. Mm. Y tratamos de hacer una vida, incluso, pues, si no de excesos, por lo menos normal, pensando en que la cirugía plástica va a ser, o la cirugía estética que te has realizado, ya va a ser la solución para toda tu vida, ¿no? Pero eso Claro, entonces no es cierto, no, eso no es verdad, requiere de seguir teniendo cuidados y aún extremándolos más tal vez, ¿no? claro, ese tipo de pensamiento es un pensamiento que está fuera de la realidad, porque sería tanto como tener la creencia de que ya no vamos a seguir envejeciendo, que una vez que yo me hago una cirugía plástica se detiene mi envejecimiento. Y a eso se le llama soberbia del ser humano. La realidad es de que nosotros envejecemos todos los días desde el año 26 de nuestra vida hasta que nos morimos. Ahora, nos vamos a conservar con una mejor imagen, nos vamos a conservar con, digamos, una buena salud, dependiendo de nuestros usos y costumbres y también dependiendo de cómo sea nuestra vida. Si es una vida saludable, con buena alimentación, medianamente hacemos ejercicio, vamos a tener obviamente una vida más prolongada y en mejor estado. Pero si nos dedicamos al alcohol, a los desvelos, obviamente no llevamos una dieta adecuada y por supuesto que fumamos, etcétera, tenemos muchos excesos, nuestra vida va a ser diferente. Vamos a envejecer prematuramente. Por otro lado, tenemos el inconveniente de que podemos engordar si la alimentación no es adecuada, si la vida es sedentaria, en fin, vamos a tener muchos riesgos. Uno de los problemas que genera esto es que cuando acumulamos grasa subdérmica, o sea, debajo de la piel. Y esa es la grasa que los médicos que nos dedicamos a esto podemos retirar. Pero también desarrollamos grasa que se llama visceral, que es la grasa que está alrededor de intestinos, hígado, estómago, etcétera, pero también de las arterias y el corazón. Y esto es la grasa peligrosa porque es la que puede producir un infarto. Entonces, muchas personas piensan que porque ya se sometieron a un procedimiento de abdominoplastía o lipoescultura, ya pueden comer de todo y no van a engordar y están totalmente equivocados.
Normalmente ¿cuántos años se realiza un proceso? Porque normalmente puedes pensar que es el único que te hace en toda tu vida. No, en general un procedimiento bien realizado y con un paciente que se cuida bien, puede llegar a tener hasta 10 años el resultado óptimo. No más de eso por el proceso de envejecimiento natural de los Claro. cuerpos y del rostro de los seres humanos. Pero hay personas que en 2 años o en un año han perdido el resultado porque su vida es muy desordenada. Y otro factor que debemos de tomar en cuenta, sobre todo en el caso de las mujeres, son los cambios hormonales. Los cambios hormonales que tienen ustedes por todo lo que es la actividad pues de maternidad y demás, y por supuesto la menopausia hace que tengan, digamos, un envejecimiento un poquito más acelerado que en el caso del varón, que aunque también tenemos cambios hormonales, son mucho más tardíos. Doctor, ¿qué tan cara es una cirugía estética? Aquí hay que ver costo-beneficio. ¿Cuál es ese costo-beneficio? Nosotros, ¿cuánto vamos a tener de duración en un procedimiento que yo realice? Muchas veces le damos atributos importantes a tratamientos cosméticos o tratamientos de cremas, en fin, no quiero entrar mucho en ese detalle, pero pensamos que todo lo que nos aplicamos se absorbe y eso nos va a servir para el futuro. No, pero La doctor, eso que usted realidad, dice es cierto. Perdón que lo interrumpa, pero eso que dice usted es muy cierto. Porque las cremas faciales no son nada baratas. Al contrario, digo, son exactamente, cremas de un valor alto. Y si claro. juntamos que si la limpiadora, que si la mascarilla, que si la loción refrescante, que si la de día, que si la de noche, que si la de ojos, que si la de mediodía y demás, digo, viene saliendo, sí, muy costoso, ¿no? Claro, aquí el asunto es que si ustedes ven cuánto gastan mensualmente y luego anualmente en todo ese tipo de productos, si ahorraran ese dinero, tendrían el acceso toda la población a pagar una cirugía plástica. Y luego, ¿cuánto es la duración de esa cirugía plástica? Yo le mencionaba que en promedio son 10 años. Así que todo ese tiempo va a requerir de menos cosméticos o menos cremas para poder mantenerse bien o verse adecuadamente. Y obviamente ahí ya tiene un ahorro. Entonces, si se dan cuenta, la forma de ver la cirugía plástica es distinta. No es cuánto voy a gastar, sino cuánto me voy a ahorrar en el futuro. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Por eso dicen, es que es muy cara. Y no es cara, gastas más en cosas que no te sirven que si vieras al revés, cuánto me voy a ahorrar a largo plazo y esto sí me va a servir. Y además son dos significados, ¿no, doctor? Uno es lo que gastas, si lo ves como un gasto, y otro es como si lo ves Ujú. como una inversión. Yo creo que eso en Por todo supuesto, se genera, ¿no? desde luego. Es como la gente que le gusta vestirse muy bien, es una inversión. ¿Por qué? Porque da una imagen de pulcritud y aparte una imagen de una persona Claro. que tiene obviamente una buena posición dentro de la sociedad, ¿no? Y por otro lado, tiene también la cuestión de que esas personas, pues como lo decíamos al principio, como te ven, te tratan, y muchas veces una persona bien vestida, pues representa más seriedad o hasta respeto en algunos casos, según el nivel socioeconómico y la sociedad donde se esté desenvolviendo. Esa tecnología que nosotros manejamos, pues es la tecnología que a nivel mundial está así que en apogeo y siempre estamos tratando de tener la tecnología nueva que sirve porque no toda sirve y que obviamente le va a dar un beneficio a nuestros pacientes. Esto obviamente a veces va de la mano con la cirugía o a veces es independiente. Entonces es muy importante entender qué es lo que voy a buscar y qué tratamiento me voy a realizar. ¿Cuál es la diferencia entre los equipos que nosotros tenemos y equipos que existen, por ejemplo, a nivel, pues, de otro tipo de tratamientos como son spas o cosméticos y demás? Los equipos médicos tienden a tener energías más altas y la mayoría de ellos tienen que ser usados o más bien realizar los tratamientos por médicos, no tanto así por otro tipo de personal. Le voy a poner un ejemplo, la depilación. La depilación que nosotros hacemos es una depilación médica que la hace una doctora, que es la doctora Lorena, y ella
hace el tratamiento de depilación y vamos a tener la depilación definitiva solamente en 6 sesiones. No tienen que venir mensualmente, las sesiones se hacen cada mes y medio o 2 meses, ya que los equipos, por ejemplo, los que tenemos ahorita de depilación fueron renovados el año pasado y estos equipos nuevos son mucho más eficientes y no requieren de tantas sesiones como los equipos de otros lugares que no son manejados por médicos. Entonces es muy importante que la gente no se confunda con que A y B es lo mismo, porque realmente no es así. Los equipos médicos son mucho más eficientes, pero vuelvo a repetir, tienen que ser manejados por médicos. Nosotros empezamos a depilar aquí en Puebla hace 25 años, por ejemplo, y estos equipos nuevos ya son la tercera o cuarta generación de los equipos de depilación con los cuales nosotros empezamos. Así que siempre la actualidad es lo que hace que el resultado se mantenga activo y el paciente obviamente nos recomienda. Claro. Pues doctor, no sé si quiera comentar algo más al respecto y con la situación de que vamos a ir procedimiento por procedimiento, si nos los permite. Sí, claro que sí. Para mí será un placer estar con ustedes. Nada más me dice el día y la hora y con todo gusto Claro. vamos a estar. Y por supuesto, me encantaría poderle explicar a todas las personas que podamos ir haciendo cada aparato, cuáles serían las bondades y cuáles son las limitaciones, para que no se confundan y piensen que un aparato hace todo, porque eso es uno de los grandes errores que cometen las personas, sobre todo cuando hablamos de radiofrecuencias o hablamos de láser o hablamos de algún otro tipo de tratamientos para celulitis, en fin, hay muchos tratamientos que podemos nosotros ofrecerles y que no precisamente son iguales o similares a los que existen en la ciudad de Puebla. Pues estaremos en contacto con usted porque realmente yo creo que hace falta mucha información. Normalmente las personas a veces suelen caer en manos inexpertas y los resultados obviamente pues no son los satisfactorios, al contrario, se dan alguna serie de problemas subsecuentes. Y pidiendo de las manos de un profesional como usted, pues será sin duda un gran agasajo ver todo y cada uno de los procedimientos que se realizan, de qué manera ha avanzado la ciencia, de qué manera ha avanzado la tecnología y de qué manera ha avanzado la medicina estética, sobre todo en este caso, doctor. Quiero agradecer su presencia este día con nosotros y pronto lo estaremos molestando nuevamente. Le agradezco mucho la entrevista y ha sido un placer estar con usted y con toda su audiencia. Muchas gracias a todos y que tengan muy buen día. Muchas gracias, doctor.